Arrasa Claudia Sheinbaum y se desfonda el PRIAN. Es parte de lo que estaremos informando ya en unos instantes. Y también recordarles que nos sigan en redes sociales. Ahí nos encuentran como Contralínea en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. Y nos encuentran asimismo como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Las elecciones presidenciales de este domingo 2 de junio confirmaron las tendencias electorales de los últimos meses. Con una ventaja en el conteo rápido de 2-1 frente al segundo lugar, Claudia Sheinbaum Pardo es la virtual presidenta electa de México para el periodo 2024-2030. La primera mujer que llega a este máximo cargo público, precisamente de elección popular, ha prometido entregar, ya había señalado su alma, su vida y lo mejor de sí misma por el bienestar del pueblo y la dignidad de la República y la patria, así como guardar el legado del presidente López Obrador. En las urnas, el día de ayer, la ciudadanía refrendó su esperanza en un proyecto de nación que señala abandona el modelo neoliberal y apuesta por el llamado humanismo mexicano, es decir, por un estado de bienestar que buscaría distribuir la riqueza entre los más necesitados. El resultado de esta jornada muestra además a una oposición de derecha, el PRIAN desfondada, y a un movimiento que ya le decíamos alcanzaría el Plan C, con mayoría calificada en el Congreso para profundizar los cambios desde la Constitución. Es parte de lo que usted puede leer en www.contralinea.com.mx. El día de hoy, una información de Nancy Flores que estamos destacando. Por primera vez en la historia de la República, el pueblo de México lleva a una mujer a la presidencia. A las 23:52 horas del 2 de junio de 2024, es decir, anoche, se conoció el resultado preliminar del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, el INE, que señala una amplia ventaja de 2-1 frente al segundo lugar a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con los partidos Morena, Verde y del Trabajo, lo que la coloca, decíamos ya, como virtual presidenta electa. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el INE, la diferencia es de más de 30 puntos, a veces avanza hacia 32, a veces retrocede a 28, pero prácticamente es de 30 puntos la ventaja que ha mantenido Claudia Sheinbaum sobre la opción de Xóchitl Gálvez. Además, tendría que señalar que el propio INE dijo que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la de senadores estará siendo alcanzada de acuerdo con los propios datos de los resultados preliminares en favor de la llamada 4T. Mientras, en conferencia desde el Hotel Hilton, en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum agradeció al pueblo de México por confiar en el proyecto de nación de la 4T y también agradeció porque por primera vez en 200 años el pueblo lleva a una mujer a la presidencia de la República. Ha dicho, pero que no llega sola, llega con todas, incluidas las heroínas de la patria. Al mismo tiempo agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su mensaje en redes sociales, como por la llamada telefónica que le hizo. En ese sentido, tenemos unas palabras precisamente de Claudia Sheinbaum desde el Hotel Hilton cuando se refirió a los resultados que le favorecían. Escuchemos. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, la diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos. Y es importante dar a conocer que aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros
en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Maínez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano. Reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Y en efecto, como ya le comentábamos, el presidente de la República, una vez que el propio INE se pronunció sobre las tendencias, una vez que Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, se refiriera a los resultados de manera ya oficial, el presidente de la República pues también envió un mensaje de felicitación a Claudia Sheinbaum, que ya escuchábamos lo había agradecido, pero este es el mensaje. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser
la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Mañana vamos a seguir hablando sobre este tema en la mañanera, en la conferencia matutina, y vamos a poder conversar más sobre este asunto. Pero ahora quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso, afectuoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. Pues ahí está la propia referencia del presidente de la República a la jornada electoral del día de ayer. Decíamos el mensaje al que hizo alusión la propia Claudia Sheinbaum en su discurso en el Hotel Hilton con su equipo, ante su equipo de campaña, donde ya de manera clara se habían manifestado las autoridades del INE, señalando que las tendencias eran irreversibles y que pues había una ventaja de alrededor de 30 puntos de Claudia Sheinbaum sobre el segundo lugar, y señalar que en ese sentido pues también Claudia Sheinbaum ahí informó que ya había recibido sendas llamadas de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez para reconocer la victoria de Claudia Sheinbaum. Fue parte de lo que señaló, decíamos, Claudia Sheinbaum el día de ayer en esta conferencia que dio desde el Hotel Hilton, donde decíamos, pues agradeció el mensaje del propio Andrés Manuel López Obrador. También ahí resaltó que la jornada electoral es una muestra de la solidez y de la democracia. Como decíamos, ahí se refirió a estas llamadas que había recibido de los candidatos de la oposición. Indicó que aunque muchos mexicanos y mexicanas no coincidan con su proyecto, gobernará para todos. Nuestro gobierno será honesto, sin corrupción, reiteró en este mensaje, que además mandó a través de sus redes sociales el presidente de la República para felicitar a Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel López Obrador agregó que con base en los resultados que anunció la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, la ex jefa de gobierno podría ser la presidenta con mayor respaldo social expresado en las urnas, con lo que reconoció que obtuvo más votos que él. En la tarde, horas antes de que se conociera esta amplia ventaja, que se conociera de manera formal, ya había varias encuestas de salidas, aquellas que se estaban realizando de manera honesta, pues sí se referían a que había una amplia ventaja con respecto de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Pero en la tarde, decíamos, horas antes de que se hiciera oficial por medio del INE esta ventaja, la oposición, en voz del líder del PAN, Marco Cortés, había llamado a esperar los resultados finales. No obstante, la llamada telefónica de Gálvez Ruiz zanjaría la posibilidad de que se judicialice el resultado. Pero habría que señalar que en su momento incluso sí se intentó todavía de parte de la propia Xóchitl Gálvez, porque había mandado mensajes a través de sus redes sociales en las que decía que los votos estaban ahí, supuestamente aquellos que le favorecían, y que no tenían por qué ocultarlos, decía en el caso del INE, y llamaba a sus representantes de casilla a que se quedaran a cuidarlos, etcétera. Es decir, todavía tratando de generar algún tipo de duda sobre el propio proceso, encaminando, por supuesto, el asunto a tratar de judicializarlo. Sin embargo, decíamos, pues el triunfo de Claudia Sheinbaum fue tan apabullante que al parecer, pues ya no les alcanzó para tratar de judicializar el propio proceso. De acuerdo con los reportes del INE, la jornada electoral del día de ayer se caracterizó por el orden y por el hecho de que no hubo incidentes mayores.
En su tercer informe a la Nación, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que habría votado el 61% de la lista nominal y con el 95% de certeza del conteo rápido, dio como virtual presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Ello porque, de acuerdo con la presidenta del INE, Claudia Sheinbaum, de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, habría obtenido entre el 58.3 y el 60.7% de los votos. Mientras Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición PRI-PAN-PRD, obtendría entre el 26.6 y el 28.6, mientras que Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, entre el 9.9 y el 10.8%. Pues sí, señalar que esta presidenta electa o virtual presidenta electa, porque todavía se le tiene que dar una constancia de ganadora a Claudia Sheinbaum, pues habría que señalar que fue entrevistada precisamente por Contralínea el pasado 25 de mayo, donde aseguró que en su futuro gobierno se seguirá erradicando la corrupción, doquiera que se encuentre. Y de manera textual recuperamos esta declaración, primero, por razones éticas, y segundo, porque es la mejor forma de tener recursos disponibles para destinarlos a proyectos estratégicos o al beneficio del pueblo de México, o a los grandes derechos como educación, acceso a la salud, vivienda. Entonces vamos a seguir con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De las estrategias anticorrupción, sin embargo, no se puede esperar que los expresidentes que tanto daño le hicieron al país, como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, sean llevados al banquillo de los acusados por el Poder Ejecutivo, porque, de manera textual, respondió Claudia Sheinbaum a Contralínea: no nos corresponde, la verdad, el juzgar a nadie. Para eso hay instancias. En todo caso, presentas carpetas si encuentras algo, pero a quien le corresponde presentar carpetas de investigación a los jueces, pues es a la Fiscalía General de la República. Y si el asunto es administrativo, pues a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación. Pero no, mi interés es caminar hacia adelante, es lo que señaló a Contralínea Claudia Sheinbaum en esa entrevista de hace prácticamente 8 días. Consultada también, decíamos, sobre la política anticorrupción, dijo que pues hay temas que son precisamente torales y uno de ellos es seguir profundizando en la política anticorrupción. En ese sentido, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que todo ejercicio público del presupuesto tiene que ser transparente, sin importar que sean erogaciones clasificadas como asuntos de seguridad nacional, pues esa es la mejor manera de evitar la corrupción en cualquier ámbito. Incluso declaró a Contralínea de manera textual: además, tú ves ahora lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles o las obras que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional y difícilmente encuentras corrupción ahí, porque son costos mucho más económicos que si se hubieran hecho de otra manera. Pero de cualquier manera tiene que haber transparencia en el ejercicio público. También consultada por Contralínea, expuso que como comandante suprema de las Fuerzas Armadas reconocerá la labor de estas instituciones. De manera textual señaló: creo que han ayudado mucho los militares, la Sedena, la Marina, en distintas áreas y hay que mantenerlos, pero siempre buscar la transparencia en el ejercicio de los recursos. A mí me tocó siempre, en los temas de seguridad, estar con mucha vinculación, pero particularmente me tocó estar muy cerca de ellos en la pandemia, y ahí se ve el tamaño de las instituciones que representan la Sedena y la Marina. Es un compromiso con México, es un compromiso con el pueblo, y yo creo que eso es algo que vamos a seguir engrandeciendo. Y por supuesto en el apoyo de lo que se requiera y al mismo tiempo en su relación con las demás instituciones nacionales. En cuanto al tema de seguridad, Claudia Sheinbaum expuso a Contralínea los ejes centrales de su futura estrategia. 1. Atender las causas, siempre. Que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo como una opción de vida, porque en realidad es una opción de muerte. Y la otra es la cero impunidad. México tiene que seguir avanzando para disminuir la impunidad. Y por ahí yo he planteado una estrategia de 4 ejes similar a la que hice en la Ciudad de México. Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional,
tenemos que consolidar esta institución tan importante, la Guardia Nacional. Lo tercero es inteligencia e investigación. Yo he planteado la idea, de hecho, vamos a enviar una iniciativa de ley para hacer el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Que no se malentienda, es para la seguridad pública, porque en la detención de un delincuente lo que se requiere es una buena carpeta de investigación. Evidentemente se requiere honestidad, pero también se requiere una buena carpeta de investigación con pruebas que sea llevada ante un juez, y para ello se requiere más inteligencia e investigación. Y el cuarto eje es coordinación. Por eso he dicho que voy a invitar al fiscal general a que sea parte del gabinete de seguridad. Sí tiene autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. Y por eso queremos que el fiscal general de la República esté en el gabinete de seguridad para que se atiendan las necesidades y la coordinación necesaria entre la Guardia, las policías estatales y evidentemente las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. También tiene que haber representación del Poder Judicial con su autonomía y todo lo que se requiera, pero tiene que haber estrategias comunes para atender la delincuencia en cualquiera de sus formas, la delincuencia común y la delincuencia organizada y de cuello blanco. Pues es parte de lo que señaló Claudia Sheinbaum Pardo a Contralínea, pues unos días antes de que fuera o que se celebrara esta jornada electoral que ha arrojado como resultados precisamente a Claudia Sheinbaum como virtual presidenta electa. Acerca de pues el combate a la delincuencia común y a la delincuencia organizada y de cuello blanco, señaló Claudia Sheinbaum que es fundamental mantener, dijo, la división entre el poder económico y el poder político, que marcó con mucha claridad el presidente López Obrador. De manera textual, declaró: va a haber igual relación con los empresarios, empresarias en México, con los grandes, medianos, pequeños, porque tenemos un proyecto de más de 22 polos de bienestar que queremos echar a andar frente a la estrategia de relocalización de empresas, pero nada de negocios al amparo del poder. Eso se acabó en el 2018 o en el 2019 cuando entró el presidente López Obrador, y eso va a seguir siendo así. Pues señalar que en las próximas horas se irá definiendo también si la amplia ventaja que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum se consigue respecto del Congreso y si se tendrá mayoría calificada para las reformas constitucionales más urgentes, entre ellas la reforma profunda al Poder Judicial. Pues señalar que hasta este momento se ha concretado prácticamente mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a unos cuantos puntos porcentuales de alcanzarse también en el Senado de la República. Pienso que incluso, aunque no se alcance, como está ya tan próxima, tan cerca a alcanzarse, pues sí, podría haber una manera de, en el debate, pues convencer a algunos de los propios legisladores de oposición, en tal caso que no se alcanzara en el Senado. Creo que sería fácil realmente sí obtenerla cuando se discutan las propias leyes, toda vez que pues el mandato de la propia ciudadanía, del electorado, pues ha sido muy claro, y me parece que no solamente es de que haya sido pues una manera de darle continuidad al proyecto de López Obrador, sino me parece que también ha estado dando la ciudadanía instrumentos para que se reformen estos poderes, algunos de ellos, por supuesto, el poder judicial, que es uno de los 3 poderes de la Unión, pero en los que se ha enquistado pues un grupo muy poderoso que sigue respondiendo a intereses del viejo sistema político mexicano y de grupos empresariales. Me parece que el mandato de la ciudadanía ha sido muy claro en materia de reformar este poder, así como también varios de los organismos autónomos. En ese sentido, en su momento, Contralínea le consultó a Claudia Sheinbaum en esta entrevista que se tuvo el domingo 25 de mayo, cómo estaría estableciendo la relación con el Poder Judicial, teniendo en cuenta la intromisión que ha hecho sobre todo la Suprema Corte en los otros 2 poderes de la Unión. Claudia Sheinbaum declaró en ese sentido: evidentemente, yo estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial como la planteó el presidente. Ahora necesariamente tiene que discutirse el Poder Judicial en nuestro país. Primero,
el uso político del Poder Judicial, lo que estuvo ocurriendo incluso también en plena campaña. Segundo, que realmente haya justicia para el más pobre, que haya justicia en México. Tiene que haber un compromiso del Poder Judicial con la paz y la tranquilidad del país. Normalmente se habla del presidente, pero como lo he mencionado yo, sí es un asunto del Ejecutivo, por supuesto, pero es un asunto de las fiscalías y es un asunto del Poder Judicial, porque finalmente quien emite una orden de aprehensión, una orden de cateo o da un amparo es el Poder Judicial. Entonces, tiene que haber un compromiso del Poder Judicial con la seguridad y la paz en nuestro país, con la coordinación necesaria y que se abra una discusión sobre el papel del Poder Judicial y la reforma que se requiere para esta institución me parece indispensable. Es lo que dijo Claudia Sheinbaum e incluso abundó. Y a no politizar las decisiones. Ahora siempre va a haber respeto al Poder Judicial. El presidente discute en las mañaneras sus decisiones. El Poder Judicial, lo dije en el debate, se ha metido a funciones que no le corresponden, particularmente del legislativo, echando para atrás reformas importantes que se hicieron por parte del Poder Legislativo, pero siempre se acatan las decisiones. Y así le vamos a hacer nosotros. Vamos a acatar siempre las decisiones del Poder Judicial. Pero sí tenemos que entrar a discutir el Poder Judicial y cómo le hacemos con los jueces corruptos. ¿Cómo hacemos para que realmente haya una participación del Poder Judicial en la seguridad y la paz de nuestro país? Pues es parte de lo que Claudia Sheinbaum Pardo respondió a Contralínea, decíamos, en esta entrevista que sostuvo con este medio de comunicación el pasado domingo 25 precisamente de mayo, una semana antes del proceso electoral. Domingo 26 de mayo fue cuando ocurrió precisamente esta entrevista. Pues es parte de la información que usted puede leer en www.contralinea.com.mx, nuestra información destacada de esta semana, por supuesto, ante la importancia del proceso electoral que se llevó a cabo el día de ayer. Y en más información que se generó desde anoche, pues Claudia Sheinbaum estuvo también en el Zócalo capitalino, donde también pronunció un discurso ya muy entrada, prácticamente en la madrugada, porque decíamos, en el caso del INE, demoró el salir a referirse a los resultados preliminares de la contienda. Eso motivó que también se retrasara el mensaje de Claudia Sheinbaum en el Hotel Hilton, donde se encontraba con su equipo de campaña. De ahí, entonces, posteriormente se trasladaría a el Zócalo de la Ciudad de México, donde reiteró que por primera vez en 200 años habrá una mujer que ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en México. Tenemos unas palabras de Claudia Sheinbaum precisamente pronunciadas ahí en el Zócalo de la ciudad capital de la República Mexicana. Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Y además ganamos también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Clara. Me siento emocionada y agradecida por el reconocimiento que han dado a la cuarta transformación de la vida pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo a que no les voy a defraudar.
Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años, las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero aquí, por ser la primera vez que una mujer es reconocida por el pueblo para el más alto honor, para la presidencia de la República, si me permiten, quiero nombrar a algunas mujeres de nuestra historia, que además cuando fui jefa de gobierno, pusimos en el Paseo de las Heroínas, en Paseo de la Reforma. Están presentes con nosotros Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza, Agustina Martínez Heredia, Dolores Jiménez y Muro, Matilde Montoya La Fragua, Sara Pérez Romero, Carmen Cerdana La Triste, Juana Belén Gutiérrez Chávez, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo y también todas las mexicanas anónimas forjadoras de la patria. Pues centrándose esta parte del discurso en el valor que sea una mujer la que ocupe por primera vez en la historia de México la primera titularidad pública en el ejercicio público de este país, la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, y ha dicho pues que no llega sola, dijo llegamos todas, se refirió a estas mujeres, heroínas, quienes de manera destacada pues figuraron en la historia de México o han figurado en la historia de México, y habría que señalarlo, no con el reconocimiento que realmente se merece, pero que se está reivindicando, y ha dicho también con las heroínas anónimas, con las trabajadoras, con las mujeres que todos los días precisamente construyen este país, que sostienen a sus familias, que sostienen, decíamos, a la sociedad en términos generales. En ese sentido, bueno, pues se refirió Claudia Sheinbaum no solamente a lo que ya también comentábamos hace unos instantes, al diálogo que sostendrá con los demás sectores de la población, incluidos aquellos que no votaron por ella, pero ha reivindicado, decíamos, el papel de las mujeres.